Esa mañana, bueno, justamente antes de ponerme delante de Dios, de orar y salir, pues aconsejé a alguien algo que lo primero que Dios me corrigió, dice, mira, lo que acabas de aconsejar no es correcto, ¿no? Bueno, fue a Gary por una cosa, después le pedí perdón y tal. Pero quiero que vamos a ir en Mateo un momento, capítulo 5. En capítulo 5 y versículo 9, aquí viene en texto del Sermón del Monte, y una de las cosas que aquí Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, 5:9, ¿lo tenemos? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Y verá que, pues como que mi oración fue ahí, ¿no? Y lo primero que te viene muchas veces a tu mente es si hoy podemos estar hablando de que estoy en paz con ¿quién? Con Dios. ¿Tú crees que alguien puede dar algo que no tiene? ¿No? No podemos ser pacificadores si no estamos en paz con ¿quién? Si no estamos en paz con Dios, ¿no? Y qué bueno es que Dios ha traído paz por medio de la fe en Cristo Jesús en nuestro corazón. Amén. Ha traído paz en nuestro corazón. Que podemos estar en paz con Dios por la obra de Cristo, por lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Y ahora dice que son bienaventurados los pacificadores, ¿no? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque realmente reflejamos que somos hijos de Dios cuando hacemos la obra por la que Cristo vino a poner en paz, ¿sí? Poner en paz el hombre con Dios, quitar del medio el pecado, quitar del medio el obstáculo, clavándolo en la cruz, se hizo sacrificio por nosotros para que tú y yo podemos hoy, si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que ser ¿qué? Pacificadores. ¿Qué es lo contrario de pacificador? Que crea rencillas, disputas, ¿sí? Ahora, yo no quiero, pero parémonos, meditemos. Si digo que soy cristiano, ¿qué es lo que busco? Y me gusta porque lo estaba mirando esta mañana, y la palabra que usa en griego quiere decir, es de dos partes. Una parte quiere decir paz y otra quiere decir al que fabrica, al que trabaja, al que, ¿no? Es un verbo es decir que la paz no es como muchas veces como nosotros por no tener situaciones y decimos, bueno, déjame en paz, o bueno, pasa de tal, ¿no? Ese fue el consejo que le di esta mañana a mi esposa, digo, tú déjate, no te tal, pero no es que al final no es el consejo, al final al que hace la paz se tiene que involucrar, tiene que buscar que las cosas, porque es lo que hizo Cristo, no dejó las cosas, no, hizo, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que estar, ¿no? Y meditaba en esa cosa. Y una de las cosas que dice en Hebreos, ¿os acordáis? Tienen un saludo que dicen Shalom, ¿sí? Paz. Pero era algo que no era simplemente algo donde como que un deseo de ausencia de cosas, ¿no? De conflictos, sino lo que deseaban con este saludo deseaban de que el hombre tenga todo bienestar que necesita realmente. Y eso solamente Cristo lo puede dar a una persona. Solamente la verdad lo puede dar. Vamos a ir en Santiago un momento, en 3.
en 17 y 18, dice, porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después, ¿qué? Pacífica. Pero no dice primeramente es pura y después pacífica. No puede haber, sin verdad, no puede haber paz. Solamente Cristo es la verdad. Por eso solamente por medio de Él podemos realmente estar en paz. Solamente por medio de la verdad podemos estar en paz. Y el cristiano tiene que ser alguien que exalte la verdad, que ponga en medio. ¿Por qué? Porque es la manera de ponernos muchas veces en paz, aunque parece lo contrario. Aunque parece a veces lo contrario, pues es lo que pone las cosas, ¿no? Y yo quería animar esta mañana a eso, no tampoco quiero quitar tiempo ni darle más, pero que meditemos en esas cosas. Ahora nos vamos a poner delante de Dios y poder quitar a veces y decir, Señor, si tú no quitaste del medio lo que estorbaba, que era el pecado, ¿no? Yo jamás podría estar en paz contigo. Ahora, ayúdame si soy cristiano, ayúdame que sea esa, que trabaje por esas cosas, que trabaje de que sea una persona que cuando veo que algo, y tiene que ver siempre con el pecado, porque lo que trae conflicto, ¿qué es? Es el pecado. Muchas veces puede haber rencillas o puede haber ese tipo de cosas, a veces por envidia, ¿sí o no? Ahora, la envidia es un pecado. Es un pecado. Qué bueno es que podemos ver estas cosas, que podemos dar y dónde realmente yo puedo ponerlo, dar solución a estas cosas. Ahí, en la presencia de Cristo, ¿no? Por eso, yo pues sin más, si queréis nos ponemos de pie y oramos y buscamos y nos acercamos a aquel que es príncipe de paz, ¿no? Y Él solamente nos puede llevar a lo que realmente nuestra alma necesita. Amén. Pues a veces queremos, bueno, a veces no, siempre yo creo que queremos ver a todo el mundo gozoso y a todo el mundo deseoso de reunirse y de poder, ¿verdad?, comprender lo que Dios tiene para nosotros, pero no es una realidad. Solo el gozo viene, el verdadero gozo viene por la salvación. Pero hay gente que viene con deseo de conocer a este Dios que predican los cristianos y conocerlo de verdad. Y eso también, esa actitud trae también una cierta alegría, ¿no? Un cierto deseo de decir, bueno, vamos, voy contento, voy a reunirme, voy contento, voy con ganas, ¿verdad? Entonces, nuestro pensamiento piensa muchas cosas, pero no todas se cumplen. Pero esta es la realidad de cada persona y el corazón de cada persona individual. Entonces, bueno, el poder compartir nuestras vidas con otros hermanos cristianos, claro, hermanos en Cristo, y con otras personas que hoy por hoy todavía no, ¿verdad?, no han aceptado la verdad. Dios está tratando con sus vidas, está convenciéndoles, está, bueno, haciendo lo que Él bien sabe hacer, y lo hace por amor a ti y lo hace por la gracia, por regalo a cada persona. Y somos privilegiados, ¿verdad?, todos los que se acercan, ¿verdad?, a Dios. Y se acercan porque Dios está atrayéndoles a Él y no se están resistiendo. Y eso es fundamental, el no resistirse al llamado de Dios, porque nos perderemos todo lo que Dios ofrece, ¿vale? Entonces dice, bueno, es que yo no me veo siendo cristiano, ni yo tampoco me veía siendo cristiano, no sabía ni lo que era. Pero llevamos un nombre, cristianos, seguidores de Cristo,
y seguimos a alguien real, que es Dios mismo, la persona de Jesucristo. Y un seguidor es un alumno, es un discípulo, es alguien que aprende que tiene su maestro personal. ¿Sí? Y esto es importante en medio de la sociedad en la que vivimos en nuestro tiempo y en los tiempos que han pasado y en los tiempos que vendrán. Es muy importante la figura de Cristo y el sacrificio, la muerte de Cristo y la resurrección. Eso va a ser fundamental en todas las eras, hasta que acabe todo, hasta que el plan final de Dios concluya. Y a partir de ahí empieza la eternidad, totalmente la eternidad, y solo pasarán a la eternidad, a una feliz eternidad, los que hayan confiado en el Señor y que hayan muerto en Cristo Jesús. Porque decimos que los que mueren en el Señor, a los ojos de Dios, dice que es una pérdida para este mundo, porque son luz, y una luz que va al cielo, que va al cielo. Pero esta es la verdad, o la tomas o la dejas. Pero bueno, vamos con la esperanza que la tomes, ¿no? Entonces, bueno, tengo un mensaje que, bueno, lo he titulado «Las palabras de Jesús son vida para nuestro ser». Las palabras de Jesús son vida para nuestro ser. Si tenemos una Biblia en la que las palabras de Jesús estén en rojo, repasamos todos los 4 evangelios y veremos que Jesús dijo muchas cosas, pero nos encontramos en Juan, creo que es en el capítulo 20, sí, dice que si se fueran a ver escrito todos los hechos de Jesús, no habría libros para rellenar. Entonces, aquí encontramos mucho, pero hay mucho todavía que no se escribió. Lo que se escribió es suficiente para que una persona tenga ya un plano y una perspectiva de las cosas verdaderas. Entonces, leemos la Biblia no por distracción ni nada de esto, es por necesidad, porque queremos saber cómo Dios obra, ¿verdad?, en nuestras vidas. Entonces, bueno, las palabras de Jesús, ¿sí? Jesús estuvo en la tierra por 30 años, ¿sí?, 33. Y mucha gente le pudo escuchar de cerca. Cuando el Señor hablaba, la gente se quedaba parada. Ahora los cristianos somos los representantes de nuestro Señor en esta tierra y nuestras palabras no pueden ser huecas ni de vana sabiduría. Tienen que ser palabras de Jesús, ¿verdad? Tienen que ser palabras llenas de vida. Y cómo las palabras de Jesús van llenas de vida cuando lo que hablamos tiene un equilibrio con lo que vivimos y con lo que hacemos. Entonces ahí el Señor obra y lleva su propia palabra al espíritu de las personas. ¿Por qué a veces no nacemos de nuevo? De escuchar tanta predicación y no nacemos de nuevo. Una, porque la persona tiene sus oídos tapados a la verdad, y otra porque no llegamos a la gente. Entonces el deseo del liderazgo de la Iglesia, sea cual sea, tiene que ser que haya un equilibrio para que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, hable y los que escuchan puedan tener un nacimiento de nuevo, ¿verdad? Eso no se consigue por nuestras fuerzas, ni porque quiero, ni porque lo diga. Se consigue acercándonos a Dios de todo nuestro corazón, cambiando nuestra manera de pensar, y así, en ese momento, cambiará nuestra forma de vivir. Y empezará un comienzo nuevo, ¿vale? Un comienzo nuevo y una historia de cada persona nueva. Ahora, algunos tienen solo una historia. Los cristianos tenemos 2 historias. ¿Por qué? Porque teníamos una historia de nuestra vida, pero llegó un momento determinado que nuestra historia cambió. Nuestra historia cambió y podemos decir
Éramos, pero ya no somos. Y eso complace al alma personal y dices, yo ya no soy el que era, ¿verdad? Y parece que cuando hablamos de esta manera, dice, pero claro, habla de gente que ha sido muy mala y ha hecho muchas cosas malas. No, hablo del hombre natural. Las cosas malas, los hechos malos, todo lo que se nos ha pegado o se ha adherido a nuestra vida son las consecuencias de no haber conocido a Dios. Pero la oportunidad Dios nos la da en el momento en el que Él sabe que tiene que darlas. Si es este el momento, no lo dejes pasar, porque es el momento que Dios ha determinado para que tú y yo, ¿verdad?, yo en otro tiempo y tú en el tiempo, podamos conocerle. ¿Sí? Quiero dejar una cosa antes de empezar a leer en la palabra de Dios el mensaje. Quiero que tengamos claro, sobre todo los cristianos, porque abrimos nuestras Biblias, ¿vale? Abrimos nuestras Biblias y lo que estamos haciendo es, no la abrimos para abrirla, la abrimos para leer, supongo, ¿no? La abrimos para leerla. Si no vemos bien, pues tenemos medios de poderla escuchar. Pero aún así estamos dentro, queriendo entrar en las palabras de Dios. Vale. Y a veces, por equivocación o porque no nos lo han explicado, porque, bueno, lo que sea, no nos damos cuenta y pensamos que la Biblia son historias de hombres de Dios. ¿Habéis pensado alguna vez esto, de esta manera? Hola. No pasa nada. Sí, yo sí. Todos pensamos. O hemos empezado a pensar, pero un día hemos visto que había un poquito más. Pero hemos pensado porque leíamos y veíamos, ahí va, la historia de José. Ahí va, la historia de Abraham. Ahí va, la historia de Pedro, la historia de Pablo. Ezequiel, la historia de Ezequiel. Dice, el libro de las historias de estos hombres. En una parte no es mentira, no es un mal pensamiento, pero hay que tener el pensamiento correcto para que la lectura en la Biblia sea de fruto de verdad. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué tengo que pensar? Que no es que sea la historia de David, ¿verdad? Es la historia de Dios en David. Y dice, bueno, es prácticamente lo mismo. No es lo mismo. Si yo cuando leo la historia de David, la leo con este pensamiento, digo, tengo que ver, yo no me voy a salir de este texto hasta que no encuentre los atributos de Dios en David. Porque si no, leeré a David, volveré a ver a David y siempre leeré a David y diré, David, un rey valiente, que falló aquí, pero que hizo esto, su historia. Pero lo que Dios quiere, y para eso está escrita, es que le veamos a Él en la persona de David. Y dice, no me voy a ir de este texto hasta que yo no vea atributos de Dios en David. Y dice, esto va a costarme un poco. Pues sí, un poco más de tiempo, pero los encontrarás. Y eso sí que es alimento y eso sí que es, al fin de cuentas, leer la Biblia. Porque se trata, y en una parte es la historia del hombre, sí, del hombre, de cómo se ha alejado o cómo se ha ido alejando el hombre de Dios cada vez más. También esta historia está aquí escrita. Empezamos en Génesis, nos informamos de cómo pasaron las cosas y vemos cómo el hombre se ha ido, se aleja y se alejará cada vez más de Dios. Esta historia también está aquí. Pero yo quiero que mi corazón, mi espíritu, lo profundo de mí, se alimente realmente de Dios. Porque David fue David y aprendemos de David. Pero yo leo a David y vuelvo a leer a David y vuelvo a leer a David. ¿Y es la historia de quién? De David. Pero ahora yo veo y digo, ¿dónde estaban los atributos de Dios en David?
porque al fin de cuentas ya no es tu historia, es la historia de Dios en ti. Y es de lo que comemos y de lo que nos alimentamos unos de otros, de la historia de Dios en ti, en mí y en ti y en el otro y en la otra persona. Y ahí entonces, claro, ya vamos a la Biblia y salimos de ese texto con gozo, con alegría, con ganas de volver, porque vemos a Dios y Dios es vida total. Porque si no, nos hemos quedado que David tal y que el otro fue un hombre fiel y que el otro hombre, todos de Dios, sí, pero vemos a Dios ahí, los atributos de Dios, las cosas que solo se le pueden atribuir a Dios, son milagros, transformaciones en tu pensamiento, en tu vida, que ni te puedes ni nos hemos podido imaginar. No nos lo podemos imaginar. ¿Por qué? Porque no es nuestro cambio. Nuestra historia es la historia de Dios en nosotros. Eso sí que tiene una trascendencia y tiene una historia. La historia de Dios en nuestras vidas. Y con eso podemos ir caminando por esta tierra sin temor, con una sabiduría de Dios, ¿verdad? Al hombre sabio se le arrima la gente, porque la sabiduría que él habla es atrayente, porque viene del Dios vivo. Y el hombre, por tendencia y por naturaleza y por creación, tiende a ir detrás de la vida. El hombre va detrás de la vida. ¿El hombre se quiere morir, sí o no? ¿A que no? Señor, deja un poquito más. ¿Ves? Esa es la creación de Dios. Por eso cuando pecamos, ofendemos a Dios. Es una ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios no. Cuando un hombre peca, cuando un hombre desobedece a Dios, le ofende. Porque tú y yo somos creados a imagen y semejanza. ¿Apartados? Sí. Pero creados a su imagen. Y le ofendemos. ¿Vale? Entonces ahora sí, sabiendo ya que el pensamiento tiene que ir de otra manera, nos introducimos en las Escrituras, ¿vale? Las palabras de Jesús son descritas en la Biblia, se describe en la Biblia, las palabras de Jesús, específicamente, quiere decir, claramente como espíritu y vida. La misma Escritura dice de la Escritura que son palabras espíritu y vida. O sea, no estamos leyendo cualquier cosa. Estamos leyendo que la palabra que sale de la boca de Jesús, del poder del Espíritu Santo, son palabras del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da vida. Si no tengo al Espíritu de Cristo, no tengo la vida de Dios. Y la necesita, el hombre la necesita, la perdió, y por herencia la hemos ido heredando toda la humanidad. Pero ahora es tu tiempo, ahora es nuestro tiempo. Evangelio según Juan, en el capítulo 6, versículo 63. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63 y 64. Aquí lo tenemos. Tenemos que poner esto en un contexto de lo que viene hablando anteriormente, ¿vale? Y está hablando de Jesús es el pan de vida. Y ahí hay una enseñanza de Cristo, personal de Cristo, diciendo que yo soy el pan que da vida, y les dice, bueno, si no comieres de mi cuerpo, bebieres de mi sangre y demás, y estaban oyendo esto, la gente dice, pero esto es una locura. No estaban entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo. Pero viene de ahí, ¿vale? Y entramos en otro texto,
que viene a continuación, mejor es leerlo y luego irnos directamente, vamos a poner en vez del 62, el 63, el 62. Dice, pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde primero estaba, claro, dicho así, tienes que conocer un poco la Escritura para situarte bien en lo que estamos diciendo, ¿vale? Pero aún así vamos a seguir leyendo. 63 dice, el Espíritu es el que da vida. Dice, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Si queremos oír algo que realmente haga un efecto de verdad en nuestro interior, a donde realmente eres tú, tus cosas, lo que tú quieres ocultar, ahí, y quieres vida, y una vida que viene del Espíritu de Dios, del poder de Dios, esta es su palabra. Es obedecer a las palabras de Jesús. Entonces, la misma palabra nos dice específicamente que las palabras del Señor son espíritu y son vidas. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Este es el poder. Dios, Jesús es Dios. Y estaba viendo a la gente y le decía, algunos de vosotros, dice, no creéis. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. ¿Verdad? Sabía ya quiénes estaban delante de él. Sabía que uno no estaban creyendo lo que se le estaba diciendo, le estaban pasando por encima, ¿verdad? Por el motivo que fuera, y cada uno tenemos motivos, a lo mejor, posiblemente bastante equivocados, pero Jesús veía, como Jesús nos ve hoy. Dice, bueno, pero no está aquí, está. El Espíritu de Dios está queriendo convencerte, porque el Espíritu de Dios está en el creyente, y aquí hay creyentes. Está en medio de los creyentes, en medio de su iglesia, que son los creyentes, no es el local, la iglesia no, los creyentes. Y está sobre los creyentes, sobre su iglesia. O sea, el Espíritu de Dios está convenciéndonos, diciendo, mira, mis palabras, lo que tú oyes, lo que oyes decir a mis hijos, a los cristianos, son palabras de vida. Y son palabras que vienen del Espíritu, son Espíritu. ¿Verdad? Cuando culmina, cuando dice, terminada está la obra, ¿cómo? No me viene la palabra. Consumado es, perdón. Cuando Jesús, consumado es, cuando terminó en la cruz y en la resurrección de Cristo, a partir de ahí es el Espíritu Santo, es el que da vida. Entonces, hay que estar muy atento en las cosas de Dios, porque son cosas espirituales, cosas que no logramos entender muchas veces, pero son las palabras que necesitamos. Y así son como las describe la propia Escritura. Es tremendo esto, ¿vale? Bien, significa que lo que Jesús enseñaba no eran solo palabras terrenales, no eran solo palabras terrenales, quiere decir, conducta para esta vida, conducta para esta tierra, conducta para el tiempo de vida en el que el hombre vive en este planeta. No son palabras para de los oficios y de las cosas que hacen los hombres, ¿verdad? Usaba parábolas de estas cosas para enseñarles algo espiritual, pero no hablaba de esto solo. Él hablaba de cosas divinas, de cosas de Dios, capaces de producir vida. ¿Cómo te sientes hoy? Un cristiano que está cerca de Dios se siente ¿cómo? ¿Con vida o muerto? Con vida. Yo hasta que no me hablaron y estuve un tiempo en medio de los creyentes, escuchando
el Evangelio, no me di cuenta que había muerte en mi corazón, que no había nada, porque sin querer veía, mi propio yo se comparaba con los que estaban vivos. Y decía, yo no tengo eso. Yo no tengo lo que tiene este, porque él tenía la vida y yo no la tenía. Y eso me llamaba mucho la atención, y eso me atraía. Era esta atracción por gracia del Señor Jesús hacia Él, hacia la propia vida, que es Cristo Jesús, ¿vale? Capaz de producir vida espiritual, salvación y frutos eternos. Capacidad de vida espiritual, de vida en nuestro interior, capacidad de que el Espíritu de Dios viva y muera en nosotros. Si no, es que me voy a sentir vacío, me voy a sentir como en una cierta muerte. ¿Por qué? Porque la muerte significa separación. Cuando una persona muere, lo que está pasando ahí es que su cuerpo se ha separado. Su alma, su espíritu, la parte invisible del hombre se ha separado de su cuerpo, que es la parte visible, y eso se llama muerte. Pues en nuestro interior, estar muerto significa que estamos separados de la vida. Por eso, esa pesadez que a veces tenemos en nosotros, esa falta de, vamos a decir, de ganas de otras cosas, esa falta de disciplina, es porque no estoy junto a la vida. Un cristiano tiene vida y transmite vida, o debe de transmitirla. Cuando un cristiano no transmite vida es porque está lejos de la vida de Cristo. Dice, bueno, entonces eso se llama ser cristiano. No, bueno, puede ser haber creído, pero te has parado ahí, te has quedado ahí, has creído, el Señor por su promesa te ha dado la salvación, pero no has crecido, no estás en contacto con el Espíritu Santo, con la vida de Dios. Y esto es muy importante porque el mundo está totalmente separado de Dios, totalmente. Dice, bueno, pero ahora lo moderno, lo que ahora mismo se mueve es dejar a Dios de un lado, ¿no? Las cosas de Dios son de, hombre, si me pasa algo, pues ya diré, Señor, ayúdame, o pensamientos de locura. ¿Por qué? Porque estamos separados de la vida de Dios. Pero el cristiano no es así. ¿Por qué? Porque un cristiano que esté bien, y estar bien no es una palabra, no es un dicho. El cristiano que está bien es que está vivo. Está vivo y ve y escucha a Dios. Y no le cuesta obedecer sus palabras, porque está vivo, está cerca de la vida. Porque dice que para algunos los mandamientos son gravosos. ¿Por qué? Porque no tiene ánimo, porque no tiene la vida de Dios en él. Entonces, la vida de una persona cambia radicalmente. La obra que comencé en ti, la va a terminar. La va a terminar. Pero no te sientes en el sofá a esperar la obra de Dios que se haga cuando tú no haces nada. No es así. La actividad del Espíritu en nosotros se manifiesta en nuestros hechos, en nuestras acciones, en nuestro crecimiento, en nuestro entendimiento de la palabra de Dios, en los atributos de Dios que están funcionando en nosotros. Si no, ¿cómo puede una persona amar con el amor de Dios si no ha sido amado por Dios? ¿Cómo puedo tener gozo si Dios no me lo da? Si es que es así. Es sencillo, pero nosotros, los hombres, nos complicamos las cosas, ¿vale? Bueno, tenemos este versículo, estos dos versículos y demás.
En el versículo 63 vamos a puntualizar una cosa para saber bien de lo que está hablando, ¿vale? Para entender un poco más esto. Diferenciando la ineficacia de las fuerzas humanas. ¿Qué quiere decir? Vamos a leer un poquito después al principio del versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida. Ahora pone aquí que la carne para nada aprovecha. ¿Qué está diciendo? Todos pensamos, o no, ya no todos, porque entendemos a veces cómo se escribe carne y a lo que significa dentro de un contexto, que no es la carne de carne, ¿no? Tiene un significado, y esto hay que encontrarlo aquí, porque el contexto nos da que el Espíritu es el que nos da vida, pero la carne quiere decir nuestras fuerzas humanas no aprovechan para nada en las cosas espirituales, para nada. O sea, humanamente, esforzándonos todo lo que podamos en querer agradar a Dios en nuestra propia fuerza, dice que no vale para nada, o sea, no aprovecha, no va a traer un provecho. ¿Cómo estamos buscando a Dios? Señor, no voy a pecar más, esto tengo que solucionarlo. Tú tienes que solucionarlo, no lo vas a solucionar. Señor, ayúdame, cambia mi vida, y en ese cambio soluciona las cosas. Pero yo no quiero cambiar, pero quiero que el Señor me solucione las cosas. Hombre, lee la palabra de Dios, intenta interpretarla bien, porque Dios no hace esas cosas. Dios pide tu parte y Él pone lo imposible. Pone lo imposible, lo que nadie puede hacer. Entonces parece que llegamos con tantas ganas a veces al Evangelio que cuando viene la realidad que el Espíritu Santo nos hace ver de quiénes somos, nos desanimamos. Nos desanimamos. ¿Qué pasó con las ganas que tenía yo? Pues Dios me las debe haber quitado, porque yo traía ganas, ¿eh? Y empiezo a echarle la culpa a uno, al otro, al otro, al otro. Me están robando mis ganas. No. Es que Dios te está hablando, te está diciendo que por tus fuerzas, por tus ganas, que no están mal, si están bien dirigidas, por tus fuerzas, no vas a poder conseguir lo que Dios da. Entonces Él tiene una manera, y esa manera es un regalo, que es el arrepentimiento. Y te lleva a un punto, el Señor, si tienes esas ganas, tienes que tener ganas para que cuando llegues al momento de tener un arrepentimiento, seas perdonado de tus pecados, que es lo que te pesa, lo que le pesa al hombre, los pecados acumulados, la desobediencia a Dios, que por ignorancia lo hemos hecho, ¿verdad? Y ese es el momento en que cuando nos pedimos perdón, porque tú y yo estamos peleados, ¿cuándo tendremos paz tú y yo? Cuando nos pidamos perdón. Y en el perdón viene la paz. Y la paz de Dios. Dice, es que no encuentro paz en ningún día de mi vida. No tengo paz, estoy siempre mal. No encuentro paz. Porque buscamos mal. Queremos la paz, pero una paz que no viene de parte de Dios. Y hay gente que se empeña en conseguirlo, pero se frustra y dice, esto no es para mí. Es para ti. Solo que has tomado un camino y has abierto una puerta que no era. Porque la puerta que hay que abrir es la puerta estrecha. Y esa puerta se llama Jesucristo. Abre la puerta y empezarás a tener una vida nueva. ¿Vale? Bueno, si es un poquito mezclada, te lo compro. No. Porque la recompensa de una vida nueva, completamente nueva, nos lleva a una eternidad gloriosa. A una eternidad gloriosa. Entonces, hay que soltar algo.
Coge tu cruz, sígueme. Coge tu naturaleza vieja que te estorba todos los días, cógela y sígueme. Sígueme. Y a veces, ¿verdad? Decimos, esto es muy difícil. No te dejes engañar por el enemigo. Porque el enemigo también sabe que Dios te ha llamado. Y va a empezar a ponerte cosas en tu mente y en tu cabeza. ¿Para qué? Para que no aceptes al Señor, para que no te salves, para que no tengas gozo, ni para que no tengas paz, para que te tengas siempre distraído, ¿verdad? ¡Pam! Hay un trabajo del diablo que lo vemos mucho, pero claro, cuando lo vemos no se lo decimos a la persona porque no lo entiende, pero lo vemos y buscamos la sabiduría de Dios para sacarle de ahí. ¿Cuál es? Si el diablo consigue que estés todo el día fijándote y juzgando a todos, mirando sus errores, mirando sus fallas, juzgando al liderazgo, juzgando al de al lado, mirando si te atrapas ahí, si te atrapa el diablo ahí, estás perdido. Porque es una estrategia del diablo para que no te mires ¿a quién? A ti mismo. Y pierdes un día y otro, y cada vez estás más envenenado, como solemos decir. Cada vez estás... No puedes llamar. ¿Ves? Conocer a Dios nos hace conocer mucho mejor las estrategias de Satanás. ¿Sí? Pues vamos aprendiendo cosas entonces. El Espíritu Santo es el que da vida, por medio de la consumación, que ya lo hemos dicho, del plan de salvación. Ahí el Espíritu Santo empieza a actuar, si lo aceptas a Cristo, como que ha sustituido tu vida para tu salvación. Si lo aceptas, ahí empieza la vida con Dios. Y la vida te la proporciona el Espíritu de Dios, que es Dios. ¿Sí? Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pero esos son tres dioses. No. Nuestro Dios son tres personas. Ese es el Dios verdadero. Bueno. Las palabras de Jesús son el canal de la vida de Dios para el creyente y para el inconverso. Las palabras de Jesús son un canal. Son las que te van llevando, y te van llevando, y te van llevando. Es un canal que nos lleva directamente a la vida de Dios mismo. Por eso es importante, por eso decimos, mira, hay conversaciones que nos metemos que no edifican a nadie. Hay conversaciones que nos metemos unos en una manera y otros en nuestros trabajos y demás. Hay que cuidarnos de eso, hay que cuidarnos. Y nos metemos en conversaciones que son un canal que nos llevan, pero no nos llevan a Dios. Y si nos descuidamos, entramos en conversaciones. No te doy nada bueno, ni tampoco me das nada bueno. Entonces estamos los dos igual y estamos rabiosos. Porque vemos y estamos siempre fijándonos. Y Jesús dice, mira, estás queriendo mirar a aquel, al otro. Dice, pero no lo puedes ver bien. Porque Jesús sabe lo que dijo. Quítate primero la viga que tienes en el ojo. Y son verdades. Que las vivimos, que luchamos a veces contra ellas, pero en el día malo lo primero que hacemos es mirar a otro. ¿Sabe lo que se hace en el día malo que Dios nos ha enseñado? Mirarnos a nosotros mismos. Y ahí encuentro la solución, porque no la voy a encontrar en aquel. ¿Ves? La puedo encontrar en aquel si le veo un buen ejemplo, no le veo como un enemigo, no sé cómo le veremos.
Estas son las palabras. Vamos a seguir hablando de las palabras de Dios y vamos a ir a Mateo, capítulo 8, versículo 3. El primer evangelio. Bien. No sé si lo copia bien. Tiene que ver con una sanidad. Tiene que ver con unas palabras, las palabras de Jesús, sanando a una persona. Dice Jesús, dice que extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante dice que su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. Bueno, era el tiempo bíblico donde estaban viviendo, que eso es lo que ordenaba la ley. Cuando había habido una sanidad, cuando alguien había sanado de la manera en que había pasado, dice que se presentaba a los líderes religiosos de ese tiempo para que ellos fueran los que confirmaran si esta sanidad era real. Entonces le dijo, le dio esta indicación, ¿vale? Le dio esta indicación, no digas a nadie nada, cumple la ley y haz como yo te digo. Bueno, yo me quiero fijar más que en eso, quiero fijarme en que dice quiero. ¿Qué quiere decir? Que Jesús quiere. ¿Yo quiero? Jesús también estuvo con un padre y con un hijo. Y el hijo tenía problemas espirituales bastante severos, muy fuertes. Y tuvo una conversación con el padre. Dice, si puedes hacer algo por mi hijo. Y Jesús le dijo, si puedo, y lo voy a hacer. O sea, que quiero decir que Jesús está por hacerlo, que no es en vano, que el Hijo de Dios no descendió a esta tierra para nada. Vino a cumplir un plan de salvación y lo demostró con palabras y con hechos de que Él era Dios. Por eso dice, yo soy el camino y soy la verdad, que verdaderamente, quiere decir esto, yo soy Dios, en la persona del Hijo, encarnado, y ando con vosotros, y soy tentado en las mismas cosas, pero verdaderamente yo soy. Y cuando dice Dios, yo soy el que soy. Y Jesús lo dijo muchas veces, yo soy la luz, yo soy quien yo soy Dios. Yo soy Dios. Bien. Las palabras de Jesús en este momento dice que son palabras de una demostración. Demostró una autoridad que nadie tiene y que nadie tenía y un deseo, como he dicho, de sanarte. Y quiero leer acerca de la sanidad, cómo se relaciona en la Biblia, ¿vale? Porque a veces hay gente que ve o escucha un testimonio de alguien que ha sido sanado de una enfermedad. Y parece que como que solo se queda con eso y va a Cristo a sanar, a que le sane su enfermedad. Y el Señor le dice, tu enfermedad más importante es otra, que es la que yo quiero sanar, pero también te voy a sanar de esta. Eso ha ocurrido en la Biblia muchas veces, ¿vale? Quiero decir algo para poder seguir. La sanidad, que es una doctrina que por ahí en diferentes denominaciones evangélicas se retuerce, y se equivoca la gente y demás, la sanidad en la Biblia, no en las denominaciones ni en las interpretaciones de hombres, dice,
con frecuencia, con mucha frecuencia, si lees los evangelios, muy frecuentemente se asocia con el perdón de pecados. Hay una asociación cuando Jesús sana a alguien con el perdón de pecados. Y si conocemos la sanidad de los milagros que Jesús hacía en el sentido este de la sanidad, vemos que a muchos dice, tus pecados son perdonados. Dice, ¿cómo va a perdonar los pecados si solo los puede perdonar Dios? Dice, ¿qué es más fácil para vosotros? Que le diga, coge tu camilla, levántate y vete, o que tus pecados son perdonados. ¿Ves? Hay siempre una asociación acerca con la sanidad, con el perdón de pecados y con la restauración. Y esto es importante, una restauración integral. Dios no va a trozos. Ni yo le tengo que indicar a Jesús lo que tiene que cambiar en mi vida. Yo tengo que estar atento a lo que Él quiere cambiar en mí. ¿Y sabe lo que quiere cambiar en una persona? Todo. Por eso te ven a alguien que estaba perdido, te ve a alguien dentro de no sé cuántos años y lo primero que te dice, ¿no veas si has cambiado? ¿No habéis tenido esta experiencia alguno? No ves qué diferente está. ¿Por qué? Porque ha sido cambiado y está siendo cambiado en un cambio, la palabra es integral, íntegro, todo, manera de pensar, manera de ver, manera de escuchar, y tenemos que aprenderlo todo. Manera de andar, manera de hablar, manera, todo esto tiene que ser cambiado. Fíjate hasta qué punto. Dice, por su llaga, por sus heridas. Isaías 53, 3. Isaías dice, por su llaga fuisteis sanados. Y ahí asocia las sanidades que Jesús iba a hacer, porque habla de Cristo, estoy hablando de 700 y pico años antes de Cristo, ¿vale? Asocia la sanidad y la sanidad de los milagros que Jesús iba a hacer, ya proféticamente ya lo dijo Isaías, con el perdón de pecados, con la sanidad espiritual que necesita toda persona, todo individuo, todo hombre, toda mujer que pise esta tierra, que nazca en esta tierra, porque en otro lado no se puede nacer. O sea, esto de los extraterrestres no se lo cree nadie, ni el que lo dice. En la tierra se nace, es el lugar de nacer, no en otro lado. Entonces, todo el que nace en la tierra necesita sanidad en su espíritu. Si no, vas a estar siempre agobiado, amargado. Una amargura resistiendo al espíritu, ¿verdad? Oyes las palabras de Dios y te rechinan los dientes. ¿Por qué? Abre tu corazón. Abre tu mente. Había un hombre que decía que la mente del hombre tiene que ser en las cosas de Dios como un paracaídas. Yo decía, ¿como un paracaídas? Digo, no encuentro la... Dice, sí, que si no la abre, el paracaídas, te matas. Pues como no abras tu mente y tu corazón como para poder llegar a tierra vivo, es un problema. Entonces ten esa disposición. Cuando el Señor te lleva a su iglesia, a sus hijos, es para que te animes, para que abras los ojos, para que no pierdas el tiempo, para que seas una persona diferente, para que si falleces por lo que sea, te vayas con Él y Él va a venir a por ti. Y escrito está, dice que sus ángeles a los creyentes los llevará y los custodiará y los llevará hasta la presencia de Dios, sus propios ángeles. Pero el que muere sin salvación, sin Cristo, dice que vendrán sus ángeles y será atado de manos y pies y echado a las tinieblas eternas. Créetelo. El Evangelio no es para meter miedo a nadie. Es para que abramos los ojos. Dice que el Evangelio de Jesús ha
ha abierto nuestros ojos, nos ha dado luz a donde había oscuridad. Mirar, para Dios la luz y la oscuridad es lo mismo. ¿Cómo entiendes esto? Dios ve igual en la luz que en la oscuridad. Sí, ya nos podemos esconder, ya podemos estar en el lugar más oscuro, ya puede haber tantas tinieblas en nuestras vidas que Dios puede ver. Para Él es igual. No tiene problema, ¿verdad? Nosotros sí, en la oscuridad tenemos problemas. Tenemos problemas. Pero en la luz caminamos. En tu luz veré la luz. Y un cristiano sale de esta tierra a la presencia de Dios y dice, estimados son delante de los ojos de Dios, porque es una lumbrera que ya no va a estar. Pero estará otra y otra y otra. ¿Quieres alumbrar al mundo? Tienes que ser alumbrado. Si no seremos, nuestra historia no va a llegar a ningún lado. No vamos a salir en ninguna novela. Pero vamos a salir en un libro. ¿Sabéis en qué libro está nuestra historia y nuestro nombre? En el libro de la vida. Un libro de la vida, que es real. ¿Dónde está? En la eternidad con Dios. Y va a ser abierto. Y ahí está tu historia y la mía. ¿Sí? Bueno. Último, porque algunos ya los he dicho sin leer exactamente la Escritura, pero vamos a leer este último, Mateo, capítulo 11, versículo 28. Yo soy muy dado a que cuando estoy hablando y diciendo alguna cosa, digo, seguramente que ya sabéis la historia de esto. ¿Verdad que yo creo, bueno, yo sé lo que digo, de momento, que digo, algunos ya sabéis, ¿verdad?, la historia de lo que voy a hablar, porque conocemos la palabra. Pero ves, de eso hemos estado hablando al principio, que conocemos la historia. Pero yo lo que quiero conocer antes de salirme de ese texto es la historia de Dios en él. Pues vamos a ver la historia. 11:28. Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde desde lo más profundo de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es sanidad. Eso es una intervención del Señor. Me sé esta historia, sí, pero quiero saber la intervención, lo que Dios está queriendo darme, lo que Dios está haciendo ahí, ¿verdad? Que usemos nuestra capacidad a veces de retener pasajes bíblicos y demás, pero completa esa capacidad de retener, si es que la tenemos, complétala con los atributos de Dios en esa historia. Ya verás cómo tu lectura cambia por completo, porque empiezas a ver a Dios en todo, porque si no solo vas a ver a este hombre una y otra vez, pero cuando ya veo, no me quiero repetir, la intervención de Dios, las cosas de Dios en él, vuelvo a la Biblia, salgo de la Biblia, entro en el texto, salgo de los textos con alegría y con gozo y con deseo de tener otro ratito para poder leer mi Biblia, ¿verdad? Y eso yo creo que es de mucha ayuda para nosotros, ¿vale? Pues bueno,
salvo con algunas cosas más que podéis buscar vosotros en la Biblia, veréis esta relación, veréis lo que hemos hablado, veréis la vida de la palabra misma de Dios. Intenta leer la Biblia de otra manera. Si la manera es buena, continúa y aumenta en esta manera. No quiere decir que sea mala en sí mismo leerla, no está mal, pero si abundas en otra cosa, añades más en tu lectura, de esta manera habrá más beneficio. ¿Sí? Pues gracias a Dios por todo.